Hola, bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de Spanish with Confidence. Mi nombre es Gabriel y soy profesor de español online. En este nuevo episodio de hoy, en este nuevo podcast, te voy a hablar de un tema cultural, podríamos decir, porque me voy a referir a Barcelona, la ciudad de Barcelona. Y lo he titulado Barcelona mucho más que fiesta. Comenzamos. Barcelona, mucho más que fiesta. Muchos conocerán o habrán oído hablar de Barcelona por ser una ciudad donde, además de la cantidad de monumentos y lugares emblemáticos, también es una ciudad donde hay fiesta casi las 24 horas del día, sobre todo para los más jóvenes, y mucho más cuando empieza a llegar la época de primavera, verano, aunque he de decir que en Barcelona casi siempre hace buen tiempo. Bueno, todo esto era antes de la pandemia, no sabemos qué pasará después de la pandemia. Pero hoy no te voy a hablar de eso, sino de mi experiencia personal con esta ciudad donde viví más de 11 años, de sus lugares secretos y mucho más. Llegué a Barcelona por primera vez en el año 2005 y el enamoramiento y la fascinación fueron instantáneos. Aunque por circunstancias de mi vida, entre 2005 y 2009, mis estancias han sido fragmentadas por mis constantes viajes de ida y vuelta entre Argentina y España. No fue hasta el año 2009 en que finalmente me radiqué en la ciudad condal. La ciudad de Barcelona no se caracteriza por sus playas, no es uno de los puntos fuertes y que además no son las mejores de Cataluña. Por cierto, te cuento que antes de 1992 Barcelona daba la espalda al mar y prácticamente la única playa que había era la de la Barceloneta. Luego, gracias a los Juegos Olímpicos del año 92, la ciudad sufrió una transformación única, incluida la zona de playas que fueron creadas especialmente en esa época. Desde el primer momento que pisé la ciudad y además, como no disponía de mucho dinero para el transporte público, me hice de un mapa, pero un mapa de los de antes, impreso en papel, ya que en esa época no había smartphones ni GPS y entonces me dispuse a caminar, simplemente caminar. Esta fue mi primera aproximación a la ciudad, esta fue mi manera de conocer la ciudad. No te voy a aburrir contándote cosas que seguramente ya conoces, como la Sagrada Familia o la Pedrera o el Parc Güell. Pero sí que te voy a contar que existe una Barcelona mágica, sí, una Barcelona mágica que te llevará por rincones desconocidos para el turista en general. Esa Barcelona que habla de las historias que marcaron sus calles, callejones y sus plazas, de los lugares donde encontrarás signos, por ejemplo, de la masonería y también de historias trágicas. Por ejemplo, las leyendas de la Plaza del Pi o Plaza del Pino, el simbolismo de ese pino, de ese árbol que hay en el centro de la plaza, o la iglesia de San Jaume o San Jaime en la calle Ferran, que es conocida como la iglesia de los conversos porque allí se reunían los judíos convertidos al cristianismo. Otra cosa interesante es tomarte el trabajo, como hice yo en su día, de bajarme de internet la famosa ruta modernista y tomar fotos de cada uno de los lugares indicados en la misma, que son fantásticos. Te encontrarás con lugares y edificios increíbles. Por solo darte un ejemplo, la Casa Calvet, que hoy día es un restaurante, en la calle Casp, la Torre de las Aigües, en la calle Roger de Llúria y muchos otros sitios. Por cierto, la ruta modernista está marcada con unas baldosas circulares en el suelo de la ciudad y que te indica que
por ahí pasa la ruta modernista y que seguramente cerca de ahí hay algún edificio o alguna marca importante de esa época. También tengo que contarte que el ayuntamiento organiza jornadas de puertas abiertas donde podrás conocer palacetes y casas que nunca o casi nunca están abiertos al público y que te transportarán a épocas soñadas realmente. Estos edificios o iglesias y templos abren sus terrazas y campanarios también, no solo en las jornadas de puertas abiertas, sino también en las famosas 48 horas Open House Barcelona, y justamente durante 48 horas y de manera gratuita podrás visitar muchos de esos sitios. Por ejemplo, personalmente tuve la suerte de poder entrar y subir a una de las torres venecianas que se encuentran al entrar en la avenida María Cristina, en la Plaza España, justo en la entrada al Parque del Montjuïc, o al campanario de la iglesia del Pi, o de tantas otras iglesias. Otro lugar fantástico que para mí personalmente tiene muchísima magia son los jardines del Parque del Montjuïc, y perderse entre esos jardines y esas cascadas de agua, esas pequeñas fuentes, es una de las cosas más maravillosas que te recomiendo que hagas. Podrás sentarte, leer, observar, relajarte y escuchar el ruido del agua de esas fuentes. Como ves, hay muchas formas de conocer las ciudades, solo depende de cada uno y de la curiosidad de cada uno. En mi caso, soy muy curioso y me apasiona conocer las ciudades donde vivo o donde voy a vivir, o simplemente las ciudades que visito por primera vez. Espero haber despertado tu curiosidad. Si te gustó este episodio, te animo a que lo compartas, lo comentes. Por supuesto, te invito a registrarte para seguir escuchando mis podcasts, que sugieras contenido, qué contenido te gustaría escuchar, y decirte que este podcast está disponible en la mayoría de las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vemos muy pronto en otro episodio. Adiós.